Y bueno, segundo video del día, cracks. Espero que vayan a disfrutarlo casi que como todos los otros que les he estado haciendo. Sé que hago mi mayor esfuerzo porque ustedes disfruten de su contenido y pues básicamente este no va a ser recepción. Voy a tratar de que tengamos el contenido de más alta calidad posible. Así que bueno, lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, Recracks, vamos a repasar por aquí unas cosas que me he estado encontrando y que la verdad me han parecido brutales. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Si a alguno le pareció curiosa la risa que tira al principio, es que me estaba leyendo los comentarios de un reel que subí a Instagram, creo que se los comenté esta mañana también, y es que es increíble, recibo insultos racistas, xenófobos, que porque hablo de España si no soy español, una cantidad de cosas tan absurdas como que bueno. Al final, lo único que me deja muy claro es que como no tienen dónde atacarme, porque mis argumentos son más que válidos y porque evidentemente soy una persona que creo que me expreso bien, no tienen por dónde cogerme, entonces lo único que les queda es utilizar la vieja confiable. En fin, a lo que veníamos, vamos a escuchar hoy al presidente de el Getafe, Ángel Torres, que seguramente las declaraciones los tienen que tener rabiando a muchísimos, porque la verdad es que ha dicho cosas muy interesantes. Vamos a escuchar también al entrenador del Sevilla, vamos a escuchar a Javier Hernández, que lo ha vuelto a hacer. En mi otro canal ya les analizaba un poquito una situación que comentó Javier en la que decía que él no quería jugar los sábados, que los sábados eran para el asado, que no sé qué, que no, bueno. Vamos a escuchar ahora a Javier nuevamente, pero esta vez le han preguntado por quién debe ser el entrenador de la siguiente temporada para el Barça, así que muchísima atención. Y bueno, aquí ya está el temita de Xavi, vamos a escucharlo, en este caso vamos a verlo porque está subtitulado porque creo que está en catalán, vamos a ver. Doncs no ho sé, jo tinc una opinió, però al final és el director esportiu, Deco, el president, que han de decidir. Per mi hauria de tenir una continuació en l'ADN aquest barcelonista que tenim tots nosaltres els que estem a dins, no? Però bé, ja és un tema de noms, no te'n puc donar, evidentment, no? Doncs no. Bueno, qué pesado el que le hizo esta pregunta a Xavi, de verdad. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Y estoy totalmente de acuerdo con Xavi, yo estoy de acuerdo, tiene que ser una persona igual de cruifista que Quique Setién, una persona igual de cruifista que Ronald Koeman, tiene que ser una persona exactamente igual que Xavi, que nos transmite ese ADN del Barça, de caer a Europa League, de perder absolutamente todo lo que se pueda perder y que por supuesto, ojalá, bueno, vamos a poner un ejemplo. Ojalá que Xavi se esté reconsiderando que eliminen al Napoli y que de verdad se quede una temporada más por lo menos. Pero si no, ojalá que, como dice bien Javier, que se mantenga todo este tema del ADN y ojalá también que venga un entrenador tan ridículo como Xavi, porque de verdad que lo vamos a disfrutar como no tenemos idea seguramente a día de hoy. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más con Xavi. Quería traerles eso porque yo dije, ¿será que Xavi lo está considerando? No lo sé, no lo sé de verdad. Pero aquí está nuestro Javier dando la cara por el ADN que siempre ha llevado en su corazón y ha transmitido al terreno de juego. Que vive el ADN, carajo. Vamos a ver ahora a Quique Sánchez, creo que se llama este hombre, que creo que es el entrenador del Sevilla actualmente y que le han preguntado sobre Ramos y esa vuelta al Bernabéu. Y me pareció curioso su respuesta. ¿Qué tal, Quique? Por aquí, para Tortosa, Chiringuito de Jugones. Uno de los nombres propios de la semana es Sergio Ramos, que vuelve al Santiago Bernabéu. No sé si ha podido hablar con él. Ayer le vimos bromeando también por su nuevo corte de pelo. También se habla que se va a hacer un homenaje en el Santiago Bernabéu por su vuelta. ¿Cómo está ahí? Bueno, yo hablo mucho con Sergio. Es un chico que siempre te da mucha información de muchas cosas y somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Yo creo que va a disfrutar. Es su momento para disfrutar, para volver a su casa sexta. Pero allí lo trataron muy bien y pasó también su otra casa, sería aquella. Y el Real Madrid sabe tratar a sus leyendas. No me cabe ninguna duda que se recibirán a la altura de lo que merece. Bueno, ahí comentando una cosa, bien comentado lo de que el Real Madrid sabe tratar a sus leyendas. Bueno, yo en este caso no estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Real Madrid, no voy a caer en el jueguito que ha intentado vendernos el antimadridismo de que el Madrid maltrata a sus leyendas.
porque bueno, hay mucha gente que se ha tomado de esto y también teniendo en cuenta lo que pasó, si recuerdan todos con Cristiano, que ni siquiera una despedida buena se le hizo, porque la última vez que vimos a Cristiano así como tal fue muy bonito estar en el Real Madrid. Y ya nada más, pero creo que el Madrid sabe hacer, tratar a las personas que han tratado con respeto al club, y yo creo que la manera en la que Sergio estuvo presionando seguramente sus últimas temporadas en el Real Madrid por el tema del contrato, de que me quiero ir a no sé dónde para hacer lo no sé qué, que me van a dar, déjame irme gratis a China, creo que era. Todas estas cositas han terminado perjudicando a Sergio, pero evidentemente yo creo que hay que guardarle muchísimo respeto. Ya me conocen mi opinión, que creo que Sergio Ramos cambió mucho la historia del Real Madrid con aquel cabezazo en Lisboa, y creo que es un hombre bastante sensato, y que Sevilla es su casa es probable, creo que es nacido allá. Y evidentemente él está ahí con el equipo de sus amores. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Y repito, yo soy partidario que se respete a Sergio, que no vayan a haber abucheos totalmente innecesarios, pese a sus seguramente lamentables declaraciones recientes o algunas actitudes del pasado. Creo que hay que darle el respeto que se merece como un club señor que somos, y que no me parece que haya sido nada del otro mundo lo que haya sucedido. Quiero que ahora empecemos a escuchar a Ángel Torres, porque deja dos puntos claves. Esto primero comenta lo que ha sucedido entre Greenwood y Bellingham, que recordarán en lo que se formó, que iban a contratar a no sé quién para que le leyera los labios. Bueno, esto es lo que comenta el presidente del Getafe. ¿Cómo ha sido lo de Bellingham? Hoy ha fallado el comité y no hace mención a ese tema. No, es que el comité lo que hizo es abrir un expediente y va para largo. Va para largo, digo, para un mes o más. O sea que eso todavía... Bueno, tienen que peritar, recordemos, peritar las imágenes y saber si lo que dice Bellingham es... No, ese informe de la Liga ya lo ha hecho, ya lo tiene el comité. Ahora lo que tiene que hacer el juez instructor es proponer una sanción si ven indicios de que efectivamente le dijo Bellingham eso. ¿A usted Greenwood le ha dicho que Bellingham le llamó violador en el partido? No, y lo dice quien lo descubre, que es una cadena americana que lo estaba dando el partido, y es el que dice que ha dicho, yo no sé inglés, y aparte de que yo respeto y tengo de mi club que lo que ocurre en el terreno de juego es que cuando acaba el partido... Sí, pero Greenwood, ¿qué dice de esto? ¿Greenwood qué dice de esto que está? Greenwood se dedica a jugar al fútbol. ¿No quiere que se le denuncie a Bellingham? No, es que nosotros no hemos denunciado. ¿Cómo así? Tengo la total certeza de que más de a un retrasado mental se le tiene que estar removiendo el cerebro a día de hoy, porque básicamente no les gusta la idea, evidentemente, de que cosas que suceden en el campo, porque, a ver, yo creo que esto ¿cómo les explico? De verificar que evidentemente Bellingham le llamó esto a este caballero, que no es violador sino abusador, según lo que tengo entendido, porque es efectivamente, y es algo que está comprobado por la ley, él abusaba de su novia, la golpeaba, que no es algo que se escapa de la realidad. Sin embargo, me parece un comentario bastante desafortunado. Sin embargo, a mí lo que me parece curioso, y es lo que dice Ángel Torres, y es el punto de toda esta crítica que intento hacer yo, es que este hombre pone el mismo juego que ponen estos señores cuando injustificadamente se le dicen cosas a Vinicius dentro de un terreno de juego. Ahí sí, no, es que esto es fútbol. Vinicius tiene que tragar que le digan que su mamá es una mona. O sea, así de sencillo, se lo tiene que tragar, porque sencillamente esto es fútbol. En cambio, como les decía, una situación que no es ajena a la realidad, como lo que pasó con Bellingham y Greenwood en su momento, que yo repito, me parece, pese a ser una verdad, me parece un comentario desafortunado. Y si le meten una sanción, evidentemente, si se confirma y le meten una sanción, pues yo creo que es indefendible esto. A mí lo que me parece curioso es que cuando es el Real Madrid, si no es fútbol, contratan al perito este que le va a investigar no sé qué. O sea, es que lo que me parece increíble es la persecución absoluta que se le monta a algún tema, dependiendo del color de la camiseta, claro está. Y bueno, otra de las cosas que ha comentado este hombre, y por lo cual están rabiando los antimadridistas en Twitter, es por este comentario de Ángel Torres. ¿Necesita la Liga la llegada de un futbolista como Kylian Mbappé? Sí, yo creo que nos ha tocado la lotería, es decir, hay que darle la gracia al Real Madrid, a Florentino, y ojalá vengan muchos, ojalá el Barcelona ahora fiche otro. ¿Usted ya sabe que viene? Pero perdón, ya habla como hecho consumado. Sí. Vamos, estoy seguro que hay algún equipo mejor que el Madrid para él.
imposible. ¿Usted, por ejemplo, tiene confianza con Florentino para si tuviera comida de directivas preguntarle, Sí. Florentino, ¿ha ¿Sí? fichado usted a Mbappé? Algo Sí, así. lo que no haré nunca es llamarle para preguntarle, pero si me veo con él le pregunto. Luego ¿Y se lo no diría? conteste, ¿no? ¿Y el Florentino le diría la verdad a usted? A mí no me ha engañado nunca. Bueno, es evidente y de hecho si revisas los comentarios de este video, el Getafe siempre poniéndole el culo al Madrid, que no sé qué, que no sé cuá. Tienen que estar rabiando mucho porque el Getafe, además de que deportivamente les está metiendo últimamente unos repasitos allá al Palancas, encima el presidente del equipo este equipo de Madrid, del Getafe, de Pepe Bordalás, siempre está profesando admiración y respeto, también mucho cariño hacia el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y es que es tan evidente como que el Real Madrid ficha a Mbappé y se van a beneficiar absolutamente todos porque el tema de los derechos televisivos van a subir muchísimas cosas y esto les beneficia absolutamente a todos. Pero obviamente nuestros amigos de Twitter, los especialistas de Twitter, están más preocupados por cómo el Real Madrid va a encajar tanto deportivamente como salarialmente, como económicamente, el tema de Kylian Mbappé. Y también están súper preocupados por el tema del Santiago Bernabéu. Es que me parece increíble. En esto nada más se ve en el fútbol español. Que un equipo que tenga la gestión que tiene el Real Madrid, que esté seguramente 15 o 17 o 20 escalones por encima del segundo, que probablemente en cuanto a gestión ni siquiera sean Atlético o Barcelona, y estén criticando que se haga bien el trabajo. Esto es insólito. Pero bueno, muy bien por Ángel Torres, respeto máximo para esta gente, esta institución, pese a que no estoy de acuerdo con algunos de los partidos que hacen, que me parece realmente sucios en muchos aspectos, en el límite de la regla. Creo que es un club amigo y eso hay que tenerlo en cuenta. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Mañana, por supuesto, venimos con más contenido, así que los espero por acá. Lo de siempre, nos vemos en un próximo video. Habla Madrid y chao, chao.